Aquí Mario Lázaro, gerente general de la Fundación Pro Mendoza, y Pablo Jiménez Rilli, vicepresidente del Consejo Empresario Mendocino. Buenos días a los dos, Mario, Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Hernán? Pablo, me gustaría, si querés, comenzar contigo y poder tener una perspectiva desde el SEM sobre cuál es la situación productiva hoy de Mendoza, cómo evaluás hoy a la economía de la provincia. Me parece, Pablo, que tenés el micrófono muteado. Hola. Ahora sí. Perdón. No, por favor. Bueno, disculpa. Podemos hacer un análisis probablemente, considerando todo lo que ha pasado con la pandemia, pre-pandemia, post-pandemia. Venimos de un año de muchísima reactivación, el 2021, debida fundamentalmente a la salida del confinamiento, al retorno a la movilidad normal y desde el punto de vista interno a que el mercado interno se reactivó muy fuertemente, sobre todo en el segundo semestre, también por medidas de ingreso de flujo de dinero y demás, que generaron que el 2021 fuera, obviamente, sustancialmente mejor que el año anterior, que el 2020, pero todavía sin alcanzar los niveles del 2019. Mendoza particularmente no se ve tan beneficiada por el aumento de los precios de los commodities, más de pampeanos. En el vino no ocurre exactamente lo mismo, pero sí por la mejor performance del mercado interno. Entonces las condiciones son muy buenas o de mejora en el 2021, pero con muchos interrogantes en este año que estamos cursando, derivado fundamentalmente por la situación macroeconómica que conocemos, la alta inflación, que ya ese impacto positivo de la salida del confinamiento ya no ocurre nuevamente, y esperando obviamente la evolución del año en muchos aspectos, ¿no? Mario, para Mendoza, la entidad que vos sos gerente general, que es la Fundación Pro Mendoza, es una entidad que tiene, una institución que tiene mucho reconocimiento, pero me gustaría que puedas darnos un pantallazo para poder un poco ponernos en tema sobre qué es Pro Mendoza, que es una institución que, si no me equivoco, ya tiene 25 años de funcionamiento exitoso vinculando un poco al sector público y privado. Sí, Pro Mendoza cumplió el año pasado, en agosto, 25 años, estamos transcurriendo ya por el 26, y es la agencia, Pro Mendoza es la agencia encargada de la promoción de exportaciones, y también tenemos el área de atracción de inversiones extranjeras o locales para la provincia de Mendoza. Como mencionaste, es una institución público-privada, y de algún modo lo interesante de esto es que cuando se constituyó Pro Mendoza en el 96, representaba cuál era la foto del esquema económico que tenía la provincia. Es decir, en aquel entonces era el gobierno de la provincia y habían tres instituciones que son con la cual completamos las cuatro que conforman Pro Mendoza, que es la Bolsa de Comercio, la Federación Económica de Mendoza, o FEM, que es quien agrupa a las cámaras y tiene un despliegue territorial, y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que asocia o aglutina al sector de servicios y el comercio. Luego en todo este devenir que hemos tenido en el país y en la provincia, donde se han ido desarrollando distintas actividades, bueno, encontramos con que se han conformado otras instituciones de peso y que tienen un accionar importante en nuestra economía, como es el caso del Consejo Empresario Mendocino,
la Unión Industrial de Mendoza, la UIM, la Asociación de Empresarios de Mendoza, AEM, etc. Entonces, pero lo interesante de esto es que aquel reflejo de hace 25 años atrás se ha mantenido, la institucionalidad es muy como se puede percibir y vivir mes a mes cuando se reúnen el Consejo de Administración de ProMendoza, porque están todas las entidades aquí representadas y además en ProMendoza la presidencia es anual, es decir, cada entidad tiene un año la presidencia, con lo cual esta institucionalidad lo que ha dado es estabilidad en las políticas de justamente desarrollo de la promoción del comercio o de la internacionalización de las empresas de Mendoza, que es nuestra misión. Mario, y vinculando con algo que mencionó Pablo, y es que en estos últimos meses los precios internacionales de los commodities no han sido del todo, no han calzado con la oferta de bienes de Mendoza. ¿Cómo caracterizarías este periodo post-pandemia? ¿Cómo le fue a la oferta de bienes exportables de Mendoza, que está caracterizada, me imagino, en primer lugar por una industria tan potente como la vitivinícola? Pero danos un pantallazo para entroncar un poco con tu mirada sobre la situación productiva. Bien, para Mendoza la pandemia y el año 2020 y especialmente el 2021 fueron años que en términos de exportaciones fueron muy interesantes. Nosotros en el año pasado logramos el mejor registro de exportación, exportamos 1.612 millones de bienes que pasan por aduana, es decir, que estadísticamente el INDEC lo refleja por aduana, a lo cual hay que agregarle en el orden entre 180 y 200 millones de dólares de exportación de servicios basados en el conocimiento. Esto según un cálculo que nosotros solemos trabajar cada año con el licenciado Gustavo Rivarola, justamente del SEM, en el cálculo de cuánto significan para Mendoza la exportación de los servicios basados en el conocimiento. Y como te decía, nos fue bastante bien, muy bien, diría, en el 2021. Atento a la inercia, digamos, la pandemia generó todo este boom de consumo hogareño. Esto potenció las exportaciones de vino. Además, hemos logrado un incremento muy importante en las exportaciones de vino a granel, que se constituyó como un producto en sí mismo. Hemos trabajado en una estrategia en este sentido para que con el vino a granel se produzca el mismo efecto que con el mosto concentrado. Es decir, hoy el complejo vitivinícola exporta vino fraccionado, que es el vino embotellado, vino a granel, mosto concentrado y muy poco de uva en fresco, en el caso de Mendoza. Y esto significa un porcentaje importante de nuestras exportaciones, pero lo que ocurrió en el 2021 fue un extraordinario, diría yo, recuperación arriba del 140% de las manufacturas de origen industrial. Y obviamente estalló todo lo que tenía que ver con la virtualidad, servicios basados en el conocimiento, y por ejemplo, el sector audiovisual y videojuegos estalló. Tenemos nuestra capacidad de producción, esto que ocurre en todo el país, también ocurre en Mendoza, pero hoy, por ejemplo, tenemos 14 películas en desarrollo de un sector que a través de coproducción está generando ingreso divisa. ¿Y qué ocurrió? Es que además, cuando salimos de la pandemia y comenzó a normalizarse Brasil, Chile, los países vecinos, nuestras exportaciones de manufactura de origen industrial se recuperaron muy, muy fuerte. Lo estamos viendo este año también, con lo cual hemos tenido un primer trimestre que mejora aún el mismo trimestre del año 2021, con lo cual además pretendemos mantener la inercia de las exportaciones que tuvo el sector del complejo vitivinícola, que como te decía,
había sido importante. Y también en la pandemia lo que ocurrió es lo que está comenzando a manifestarse, producto también del colapso logístico que tiene que ver con el COVID y también con la guerra, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esto hace que nuestro comercio regional se haya visto estimulado. Estamos apuntando a eso y estamos viendo cómo podemos sostener las exportaciones de ultramar para sortear los obstáculos que da este problema del colapso logístico. Pablo, la consulta para hacerte sería, hoy Mendoza ofrece, como vemos, un terreno fértil, por decirlo así, en este momento post-pandemia, pero ¿qué necesitaría para hacer una plataforma de despegue más potente, en algún sentido, para las empresas mendocinas? ¿Cuál podría ser, qué tipo de herramientas, digamos, tendríamos que adoptar para que pueda Mendoza tener un camino todavía más relevante en materia de su oferta de bienes? En realidad creo que para analizar eso, primero es interesante tener una foto de lo que ha pasado, no tanto en la coyuntura 19-20-21, que bueno, está fresco y ha habido una situación extraordinaria, sino probablemente más en un lapso de 10-12 años, donde vemos, al igual que en todo el país, un estancamiento general de la economía, el Producto Bruto Geográfico ha caído el 3% en estos 10 años, al igual que el del país. Las exportaciones se han mantenido estables, pero la realidad es que prácticamente son iguales a las de los últimos 10 años. Y ya sabemos los índices de pobreza, el Mendoza tiene el 44% de pobreza y no se ha generado empleo formal registrado en los últimos 10 años. Increíblemente, el número de empleados registrados de Mendoza es igual que el del 2012 hoy, habiendo 100.000 personas más en condiciones de trabajar. Entonces, todo eso probablemente son las consecuencias que nos llevan a pensar qué tendría que cambiar y, como vos decías, qué necesita Mendoza para empezar a crecer más fuertemente y explotar todo su potencial. La causa principal de este estancamiento es probablemente más macroeconómica, no tan sencilla de cambiar desde el microclima mendocino o desde lo que se puede afectar localmente. Fundamentalmente el descontrol de la inflación que lleva, o sea, el déficit fiscal que genera finalmente subas de impuestos para poder intentar lograr equilibrio o emisión monetaria que genera inflación, empieza a generar todas estos desequilibrios que finalmente generan que las empresas exportadoras argentinas no puedan hacer planes de largo plazo, seguir invirtiendo, captar nuevas inversiones. Entonces, por un lado, necesitamos, y sería ideal para toda la Argentina, un ordenamiento de las variables generales macro para que nosotros podamos hacer planes, que el sector privado pueda captar inversiones, planificar y hacer proyectos de mediano y largo plazo. Desde el punto de vista local propiamente, la provincia ha hecho un gran esfuerzo en mantener un equilibrio fiscal. Realmente en el año 2021 tuvo un superávit operativo del 4%, algo que no se lograba desde más de 10 años, y ha ido paulatinamente logrando mejores registros en términos de porcentaje de sueldos pagados versus el gasto total. Realmente está en un camino que es el indicado y el correcto, y que probablemente en el corto y mediano plazo permita reducir la presión tributaria. Justamente desde el SEM tenemos un proyecto que hemos presentado y hemos trabajado fuertemente también con Gustavo Rivarola y Reyes, de la reducción del impuesto a los ingresos brutos a aquellas empresas que generen nuevos empleos formales, demostrando que esto no impactaría en la performance fiscal, en la recaudación, sino que al contrario dejaría recursos en el sector privado para poder ser reinvertidos. Pero eso también va de la mano de este orden que el gobierno provincial está haciendo de las cuentas públicas y que esperamos que siga así.
Por otro lado, ¿cuáles serían los factores que se pueden mejorar? Mejora general de infraestructura, potenciar y seguir potenciando a Mendoza como un hub logístico sumamente importante en la salida al Pacífico, no dejar de trabajar en la educación y la innovación, básicamente lograr mayor competitividad y productividad, trabajar en la productividad y competitividad de las empresas mendocinas. Una mejora general del clima de negocios, y esas son cosas que se pueden ir logrando localmente a partir de una mayor institucionalidad, de reglas claras de juego, y desde el punto de vista más de infraestructura, con la conectividad, por ejemplo, que Mendoza tenga vuelos directos, aunque sea 1 o 2 veces por semana a Estados Unidos, a Europa, sería sumamente importante para el comercio también, y no solo el turismo, que es una de las industrias más fuertes también, ¿no? Mario, para entroncar con nuestro foco del día, que es un poco la situación de las pymes, me gustaría un poco que puedas darnos también una mirada sobre qué camino necesita recorrer una pyme en Mendoza para ser exportadora y cuál es un poco el caudal de pymes que hoy ya están en ese camino. O sea, cuánto es más o menos la oferta o la cantidad de pymes que puedan estar exportando, recibiendo la asistencia de ProMendoza. Con respecto a, voy a responder de atrás para adelante. En los últimos 3 años exportaron 1.045 pymes, según nuestros registros. 1.045 pymes de Mendoza. Y obviamente algunas no lo han hecho durante los 3 años, sino que algunas exportaron 1 año, otras 2 y otras los 3 años. El año pasado, en el 2020, tuvimos 780 empresas exportadoras y el año pasado 782. Ese número, 782, es el más alto en cuanto a cantidad de pymes que tenemos registro. Y cobra relevancia cuando, digamos, esta cantidad de pymes, cuando la comparamos con las 9.500 que tiene el país, porque nos estaría dando alrededor del 8%, y Mendoza suele ser identificada con el 4% de la Argentina en la mayoría de los rubros. Es decir, la cantidad de pymes que tenemos exportadoras es interesante. Tenemos algunas ya que son grandes jugadores y que están internacionalizadas. Ahora bien, el gran desafío, y por eso mencioné lo de las 1.045, porque lo ideal sería que tuviéramos constantemente 1.000 o cercana a las 1.000. Esto significa que hay pymes que exportaron y dejaron de hacerlo. Un factor que yo creo que hay que señalar es la amenaza que significa el retraso cambiario. Nosotros venimos siguiendo permanentemente el índice de tipo de cambio real multilateral y también el índice de tipo de cambio que existe con cada uno de los principales mercados que tenemos, y nos empezamos a preocupar ya porque estamos por debajo y en un porcentaje que comienza a ser preocupante de aquel momento que teníamos en diciembre del 2016. Este es un punto que creo yo va a ser clave dentro de lo que mencionaba recién Pablo, dentro de los contextos macro, que no se siga acumulando un desfasaje o un retraso cambiario. Esto me parece clave porque para sostener lo que te decía recién, la inercia con que venimos trabajando, porque en algún momento los costos no te dan y no puedes sostener los negocios. Ahora, ¿cuál es el camino que tienen que recorrer las pymes? Los que ya están exportando, y vos las exportaciones las aumentás de 2 maneras. Aumentando lo que cada empresa exporta y también aumentando el número de exportadores. Nosotros estamos desarrollando un programa que se llama NEXT, Nuevos Exportadores, por el cual aquella pyme que tiene inquietud de exportar se vincula a ProMendoza, se contacta con ProMendoza, estamos haciendo permanentemente difusión, y entonces si vemos en un
en una primera fase que existe alguna posibilidad, algún potencial, se le asigna un consultor que se cofinancie, es decir, la empresa paga el 50% del costo mensual de un consultor en un programa que dura un año, que se llama NEXT, que tiene una primera fase de diagnóstico, una segunda fase donde se prepara el plan de marketing y la última parte que son 6-7 meses donde se desarrolla el plan de marketing. Entonces, ese camino que nosotros ayudamos a la empresa a recorrer es básicamente de capacitación. Y en esto estamos trabajando con todas las herramientas a disposición. Y trabajamos en forma conjunta con la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, promoviendo un programa también que tiene la agencia similar que se llama Desafío Exportador. Así que este trabajo de capacitación es un poco cómo nosotros comenzamos a señalar a las pymes el camino a recorrer y fundamentalmente apuntamos a capacitar a la dirección. Es clave esto, es decir, las empresas que no han exportado hasta ahora, excepto las que son menor el número de aquellas que aparecen con un nuevo proyecto exportador, que vienen de otro país o que vienen de otra provincia a posicionarse en Mendoza. Las que ya tenemos, hay que trabajar en la capacitación de la dirección para que comprenda que el mundo es una oportunidad y que hoy, donde nosotros preveemos que va a haber un fenómeno de desglobalización, así como a principios de los 90, si vos te acuerdas, todo el mundo empezaba a pensar en la globalización. Hoy estos hechos, sobre todo esto que ocurrió de Rusia-Ucrania, creo que va a generar un efecto inverso, más la pandemia, más el colapso logístico va a hacer que se regionalicen las cadenas de valor y entonces muy probablemente gran parte de las industrias de Asia se relocalicen en algún lugar de América y bueno, nosotros estamos atentos a ver cómo podemos llegar a alcanzar a algunas de esas inversiones nuevas que se vayan a hacer en la región. Entonces, esta mirada es la que nosotros tratamos de aportarle a las pymes y decirle, mirá, estamos cerca, todo esto que ha ocurrido es una oportunidad para Mendoza. Nosotros, Pablo mencionó recién el nudo logístico, el hub logístico que Mendoza significa en el corredor bioceánico. Venimos de un evento que se llama Los en Valparaíso, entonces, tal cual coincido totalmente, creemos que existe una oportunidad si la sabemos aprovechar. Como te decía, la amenaza es el retraso cambiario, pero el resto creo que tenemos oportunidad. Pablo, para cerrar nuestro intercambio, me gustaría que puedas darnos tu mirada sobre cómo está la pymes hoy. Creo que Mario marcó algunos factores importantes, como el atraso cambiario, lo hablamos desde la macro. Vos remarcaste también el interés y la necesidad de que se reduzca la presión tributaria. Me parece interesante la idea de que Mendoza se refuerce como hub logístico y que también está la cercanía de una energía renovable limpia que para el mediano plazo es vital. ¿Cuál sería tu mirada sobre en qué punto están las pymes? A ver si pueden aprovechar esta coyuntura o todavía necesitan más ayuda. En Mendoza hay una capacidad emprendedora probablemente excepcional. Hay una intención y vocación de conectarse con el mundo muy importante en muchos sentidos desde el punto de vista institucional y también por la calidad de la industria vitivinícola. Mendoza está en la vanguardia respecto de otras provincias argentinas, pero falta que esto explote, que se desarrolle más. Lamentablemente, lo que hablamos del atraso cambiario y otros factores macro hacen que sea muy difícil lograr el despegue si no hay una estabilidad. Entonces necesitamos, desde el punto de vista nacional, podríamos decir, mayor estabilidad, control de la inflación y realmente impulsar las reformas que son fundamentales, laborales, previsionales o impositivas para reducir esa presión y poder
convertirnos en una economía normal, productiva y competitiva que pueda justamente competir con otras del mundo. Y a nivel local están todas las condiciones dadas, con el gobierno proponiendo o garantizando infraestructura y recursos como la electricidad o el agua. El resto, los empresarios están realmente con una vocación muy importante por innovar, por educarse, por acceder a la tecnología para finalmente lograr ampliar los mercados y acceder al mundo. Estas empresas que van a hablar luego de nosotros en este foro son un claro ejemplo de cómo Mendoza sigue generando proyectos sumamente interesantes y bueno, hay que, entre el sector público y el sector privado, generar las condiciones para que esto cada vez sea mejor, ¿no? Bien, gracias a los dos, a Mario Lázaro, gerente general de la Fundación Pro Mendoza, a Pablo Jiménez Rilli, vicepresidente del Consejo Empresario Mendocino, por habernos dado esta foto tan profunda, interesante sobre dónde está hoy Mendoza, dónde están sus potencialidades, qué es lo que necesita, obviamente una economía también macro que ayude, pero pudiendo poner ya como primer eslabón de nuestro evento del día la situación de la provincia. Les agradezco a los dos por haberse sumado y a todos los demás les digo, quédense que ahora vamos a nuestro siguiente panel sobre crédito bancario.